La verdad oculta de los Peaky Blinders. Los Peaky Blinders han capturado la imaginación popular, convirtiéndose en un mito fascinante. La mezcla de realidad y ficción ha creado una narrativa intrigante. La serie de televisión ha contribuido a su popularidad, pero la historia real de esta banda criminal de Birmingham es igualmente cautivadora y compleja. El nombre Peaky Blinders proviene de las gorras planas que usaban los miembros de la banda. Se dice que cosían hojas de afeitar en el borde de las gorras para usarlas como armas. Este detalle, real o no, ha añadido un aura de violencia y misterio a su leyenda. La verdadera ubicación de los Peaky Blinders era en los barrios más pobres de Birmingham. Small Heath es el área más asociada con la banda. Este entorno urbano y marginal proporcionaba el escenario perfecto para sus actividades criminales y su influencia sobre la comunidad local. En el siglo XIX, Birmingham era un hervidero de industrialización y cambios sociales. La rápida expansión industrial trajo consigo condiciones de vida difíciles y una alta criminalidad. En este contexto, surgieron bandas como los Peaky Blinders, que encontraron oportunidades en el caos y la desesperación de la época. Los líderes reales de los Peaky Blinders eran figuras temidas y respetadas en su comunidad. Billy Kimber y Thomas Gilbert son nombres que resuenan en la historia de la banda. Estos individuos dirigían las operaciones y mantenían el control a través de la intimidación y la violencia, consolidando su poder en Birmingham. La estructura y jerarquía de los Peaky Blinders se organizaba en torno a un núcleo de líderes que controlaban las operaciones principales. A su vez, había subgrupos encargados de tareas específicas como el contrabando, la extorsión y el juego ilegal. La cohesión interna y la lealtad eran fundamentales para su funcionamiento. Las actividades criminales de los Peaky Blinders abarcaban desde el robo y la extorsión hasta el contrabando y las apuestas ilegales. Estas operaciones les permitían mantener su influencia en Birmingham y garantizar el flujo constante de ingresos. Su capacidad para diversificar sus actividades fue clave para su éxito. Los Peaky Blinders interactuaban con otras bandas a través de alianzas y rivalidades. Estas relaciones podían ser tanto beneficiosas como conflictivas, dependiendo de los intereses en juego. La diplomacia y la violencia eran herramientas habituales para resolver disputas y consolidar su posición en el mundo del crimen. El contrabando de alcohol fue una de las actividades más lucrativas para los Peaky Blinders, especialmente durante la prohibición en Estados Unidos. Este negocio no solo les otorgaba enormes beneficios económicos, sino que también les permitía establecer conexiones internacionales. La logística y el sigilo eran cruciales para el éxito de estas operaciones. La Primera Guerra Mundial tuvo un impacto significativo en los Peaky Blinders. Muchos miembros fueron llamados a filas, lo que afectó temporalmente su estructura y operaciones. Sin embargo, la guerra también les brindó nuevas oportunidades, como el tráfico de armas y la explotación del mercado negro, consolidando su poder en la posguerra. La industrialización en Birmingham transformó la ciudad en un centro neurálgico de manufactura y comercio. Este crecimiento económico atrajo a muchas personas en busca de oportunidades, pero también incrementó las desigualdades sociales, creando un caldo de cultivo perfecto para la aparición de bandas como los Peaky Blinders. Durante la Primera Guerra Mundial, muchos miembros de los Peaky Blinders fueron reclutados para el servicio militar, lo que afectó temporalmente sus actividades. La guerra también dejó una generación marcada por el trauma y la desesperación, factores que contribuyeron a la violencia y criminalidad al regresar a la vida civil. Las diferencias entre la serie de televisión y la realidad histórica son numerosas. Mientras que la serie dramatiza y estiliza la vida de los Peaky Blinders, la verdadera banda era más pequeña y menos sofisticada. La ficción toma muchas libertades para entretener y captar la atención del público moderno. Thomas Shelby, el carismático líder de los Peaky Blinders en la serie, es un personaje ficticio. Aunque no existió en la vida real, está inspirado en figuras históricas y criminales de la época que lideraban bandas similares, amalgamando varios rasgos para crear un protagonista convincente y complejo. Varias figuras históricas y criminales de la época inspiraron el personaje de Thomas Shelby. Entre ellas se encuentran líderes de bandas locales y figuras carismáticas,
que ejercían una gran influencia en sus comunidades. Estas personas sirvieron como base para crear un personaje tan intrigante y multifacético. Thomas Shelby, aunque es un personaje ficticio, está inspirado en figuras históricas reales que lideraron pandillas en Birmingham. Billy Kimber y Darby Savini son ejemplos claros de líderes de bandas que operaban en la misma época, influyendo en la creación del carismático y complejo líder de los Peaky Blinders. A lo largo de los años, los Peaky Blinders evolucionaron adaptándose a los cambios sociales y económicos. De una pequeña pandilla callejera, se convirtieron en una organización más estructurada y poderosa. Esta evolución refleja su capacidad para sobrevivir y prosperar en un entorno siempre cambiante y competitivo. El declive de los Peaky Blinders comenzó cuando otras organizaciones criminales más estructuradas y violentas empezaron a dominar el panorama. La creciente presión policial y los cambios sociales también contribuyeron a su desaparición. Al final, la banda se disolvió, aunque su legado continuó en la cultura popular. La relación de los Peaky Blinders con la policía fue siempre tensa y conflictiva. La corrupción y el soborno estaban a la orden del día, pero también hubo enfrentamientos violentos. Los esfuerzos policiales por desmantelar la banda fueron constantes, aunque no siempre efectivos, debido a la astucia y brutalidad de los miembros. Las mujeres jugaron un papel crucial en la banda, aunque a menudo permanecen en la sombra. Actuaban como informantes, administradoras y, en ocasiones, participaban en actividades delictivas. Su influencia y contribución fueron fundamentales para el funcionamiento y éxito de los Peaky Blinders, desafiando las normas de género de la época. Los Peaky Blinders, como muchas bandas de su época, no estaban exentos de prácticas racistas. En el Birmingham del siglo XIX, los conflictos raciales eran comunes y la banda no dudaba en aprovecharse de las tensiones para consolidar su poder y controlar territorios. La violencia entre bandas era una constante y los conflictos se resolvían a menudo con enfrentamientos brutales. Los Peaky Blinders utilizaban cuchillos, pistolas y otras armas para imponer su autoridad y no dudaban en recurrir a la intimidación y el asesinato para mantener el control. Las prisiones eran un destino frecuente para los miembros de los Peaky Blinders. Las detenciones y encarcelamientos formaban parte de la vida cotidiana de los pandilleros, quienes, a pesar de las adversidades, mantenían sus actividades delictivas incluso tras las rejas. La influencia de los Peaky Blinders en la cultura popular ha sido enorme. Desde libros hasta series de televisión, la imagen de la banda ha sido románticamente retratada, consolidando su estatus como iconos culturales y llevando su leyenda a nuevas generaciones. Entre los crímenes más famosos atribuidos a los Peaky Blinders se encuentran robos, extorsiones y asesinatos. Estos actos de violencia no solo consolidaron su reputación temible, sino que también dejaron una marca indeleble en la historia criminal de Birmingham. Los Peaky Blinders se diferenciaban de otras bandas de la época por su estilo distintivo y su estructura organizada. Mientras que otras pandillas operaban de manera más caótica, los Peaky Blinders mantenían un control casi militar sobre sus actividades. Esta organización les permitió expandir su influencia y consolidar su poder en Birmingham. La vida de los exmiembros de los Peaky Blinders variaba ampliamente. Algunos lograron reintegrarse en la sociedad y llevar vidas relativamente normales, mientras que otros continuaron en el mundo del crimen. La notoriedad de la banda dejó una marca imborrable en sus vidas, afectando sus oportunidades y relaciones. Los legados de los Peaky Blinders en Birmingham son palpables hasta hoy. La ciudad ha abrazado su historia, convirtiendo a la banda en un símbolo cultural. Este legado ha impulsado el turismo y ha generado un interés renovado en la historia local, enriqueciendo la identidad de Birmingham. La política jugó un papel crucial en la dinámica de los Peaky Blinders. La banda no solo se involucraba en actividades criminales, sino que también ejercía influencia sobre políticos locales. Esta relación simbiótica les permitió operar con cierta impunidad, moldeando el panorama político de Birmingham durante su apogeo. La relación de los Peaky Blinders con el mundo empresarial fue compleja. Utilizaban negocios legítimos como fachada para sus actividades ilícitas, estableciendo una red de contactos que les proporcionaba recursos y protección.
Esta integración les permitió diversificar sus fuentes de ingresos y consolidar su poder económico en la región. Los Peaky Blinders, conocidos por su brutalidad y estilo distintivo, generaron una percepción pública contradictoria. Mientras algunos los veían como héroes locales que desafiaban a las autoridades corruptas, otros los consideraban peligrosos criminales. Su influencia en Birmingham dejó una marca indeleble en la memoria colectiva de la ciudad. El uso de armas por parte de los Peaky Blinders fue fundamental para mantener su dominio y proteger sus intereses. Utilizaban desde cuchillas ocultas en gorras hasta pistolas y navajas. Esta violencia armada les permitió infundir miedo en sus rivales y consolidar su poder en Birmingham. La conexión de los Peaky Blinders con el deporte, especialmente el boxeo, fue notable. Utilizaban las peleas como una forma de ganar dinero y lavar su reputación. Además, los eventos deportivos eran una oportunidad para demostrar su fuerza y reclutar nuevos miembros para la banda. Económicamente, los Peaky Blinders diversificaron sus fuentes de ingresos. Además del contrabando y la extorsión, participaron en apuestas ilegales y robos. Esta diversificación les permitió mantener su influencia y adaptarse a los cambios económicos en Birmingham, consolidando su poder y riqueza. La relación de los Peaky Blinders con los medios de comunicación fue tensa. Los periódicos locales a menudo los retrataban como villanos, exacerbando su notoriedad. Sin embargo, esta cobertura también les otorgó una fama que utilizaban a su favor, consolidando su aura de invencibilidad y misterio en la sociedad. La influencia de los Peaky Blinders en la música y el arte ha sido notable, inspirando a músicos y artistas a crear obras basadas en su historia. La estética y el estilo de vida de la banda han sido temas recurrentes en canciones y pinturas, capturando la esencia de su época. La representación de los Peaky Blinders en el teatro ha llevado a la creación de obras dramáticas que exploran sus vidas y crímenes. Estas producciones teatrales han permitido a las audiencias experimentar una versión más íntima y detallada de la banda, destacando sus complejas personalidades y motivaciones. El legado de los Peaky Blinders en la televisión y el cine es innegable, con la serie homónima alcanzando un éxito global. La serie ha revitalizado el interés histórico y cultural por la banda, presentando una narrativa cautivadora que mezcla ficción y realidad y alcanzando a nuevas generaciones de espectadores. La verdadera historia detrás del mito de los Peaky Blinders revela una banda que, aunque envuelta en violencia y crimen, también representa una época de cambios sociales y económicos. Su legado perdura no solo en la cultura popular, sino también en la memoria colectiva de Birmingham y más allá.